se relaciona con el tema anterior, que es el PAI. Aquí vamos a presentar 3 enfermedades cuyas vacunas se encuentran en el PAI. Algunas se pensaba que estaban ya erradicadas totalmente, sin embargo, han vuelto a aparecer en algunos lugares como en Venezuela, Estados Unidos, Brasil, como la difteria y el sarampión. Son enfermedades inmunoprevenibles que se pueden prevenir a través de las vacunas y están dentro del esquema de vacunación del Ministerio de Salud, el programa ampliado de inmunizaciones, algunas que se han incluido recién, como la parotiditis, junto con la vacuna del sarampión, la rubiola, que forman la triple viral, ¿no? O la SRP, y la difteria, que forma parte de la pentavalente, ¿no? Es decir, la vacuna contra la difteria se encuentra, todavía se administra y forma parte de la pentavalente. Faltan algunos alumnos por integrarse. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar por la parotiditis, recalcando un poco de que estas enfermedades son inmunoprevenibles y muy probablemente dentro de poco ya se consideren erradicadas, ¿no? Definitivamente, como la viruela, la poliomielitis, que ya se han erradicado del mundo. Bueno, la parotiditis, también llamada paperas o parotitis, es una enfermedad sistémica, contagiosa y aguda que muestra predilección por los tejidos glandular y nervioso, especialmente por la glándula parótida. Ya, esto de enfermedad sistémica contagiosa aguda traduce lo que realmente es esta enfermedad. Sistémica porque afecta a muchos órganos y muy contagiosa. Todavía se ve en algunas poblaciones y especialmente en el área urbana. Como recién hace muy poco, se ha implementado esta vacuna dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Había mucha gente, especialmente actualmente adultos y adolescentes jóvenes, que son la población susceptible, ¿no? Y en cada año hay una epidemia que se ve o nosotros nos enteramos por las noticias cuando se presenta un caso inicialmente y luego otros más, especialmente en las guarderías o en los colegios, ¿no? Bueno, esto antes se colocaba una pañoleta cubriendo la zona de las parótidas porque se usaba una crema o una pomada y para conservar la acción de la pomada sobre la glándula parótida es que se envolvía al paciente con esa pañoleta. La parotiditis está causada por un virus miembro del paramyxovirus. Ustedes se van a fijar que casi todos los virus tienen la misma estructura, con algunas diferencias, como vamos a ver. Este paramyxovirus se agrupan también los virus de la parainfluenza, del sarampión y la enfermedad de Newcastle.
O sea, no se olviden el paramyxovirus, que es el causante de la parotiditis. Este tiene ese aspecto, el paramyxovirus, así, ya. La glándula parótida es la que se afecta con mayor frecuencia. El virus, sin embargo, se ha aislado de la saliva, de la sangre, de la orina, del líquido cefalorraquídeo de los seres humanos durante la fase aguda de la infección. Se ha cultivado en glándulas salivales, cerebro y médula espinal. O sea que el concepto de la parotiditis como una infección generalizada está bien documentada por la, por la observación del virus en diferentes tejidos. Eh, es una enfermedad que generalmente afecta especialmente a la mayor parte de las poblaciones urbanas y se propaga a partir del reservorio humano mediante el contacto directo, gotitas aerotransportadas y saliva también por la orina y afecta a ambos sexos y, como les decía anteriormente, adultos y jóvenes, adolescentes, que son la población susceptible porque no han sido vacunados. Ocurre en cualquier estación, pero es más frecuente entre invierno y la primavera. Ya el 40% de las personas que se infectan con el paramyxovirus, pues hacen una infección subclínica, o sea, no se manifiesta y puede tener alguna signología que pasa desapercibida o confundida con un cuadro gripal, ¿no? Eh, estas personas que tienen estas infecciones subclínicas, después de la infección, como vimos al, al describir lo que era el concepto de antígeno anticuerpo y de la inmunización activa y pasiva, vemos que estas personas que tienen una infección, sea subclínica o que se manifieste con alteraciones en algunos órganos, pues desarrollan inmunidad que dura toda la vida, ¿no? Entonces, una inmunidad activa, natural. Bueno, los virus penetran al organismo por la nariz o por la boca. Tienen una proliferación en la glándula parótida o en el epitelio superficial de todo el tracto respiratorio. Luego se produce una viremia, o sea, el virus penetra a la sangre y se transporta por la sangre hacia muchos tejidos. Y los más susceptibles son las glándulas salivales y otras glándulas, como vamos a ver. Aquí tenemos la anatomía que ustedes deben acordarse bien porque no sé si actualmente en las clases de anatomía hacen preparaciones en anatomía topográfica. Esto me acuerdo que hacíamos en cadáveres, pues medían la zona nasogeniana y la zona parotídea. Aquí tenemos la glándula parótida, su ubicación para que ustedes puedan hacer un diagnóstico diferencial cuando vean un niño con un aumento de volumen, una tumefacción en la zona retromaxilar o submaxilar o cervical. Muchas veces se confunde con una parotiditis. Esta es la parótida. Tiene un conducto que desemboca a la altura del segundo molar superior, que se puede ver cuando ustedes puedan examinarse entre ustedes, pueden ver a nivel del segundo molar superior una pequeña zona más enrojecida que es la desembocadura del conducto de esteno. Bueno, se encuentra por delante de la apófisis mastoides y tenemos el músculo massétero, las glándulas sublinguales y submaxilares que son
también que pueden estar afectados, ¿no? Y sus desembocaduras. Ya. Las manifestaciones clínicas. Existe un periodo de incubación entre 14 y 24 días, un término medio de 20 días, ¿ya? Hay muy rara vez se presentan manifestaciones prodrómicas, algo de fiebre, un poquito de dolor muscular, cefalea, malestar general. El comienzo suele caracterizarse directamente, en la mayoría de los casos, con un dolor y tumefacción en ambas glándulas parótidas. Puede también afectarse solamente una de las glándulas. La tumefacción es característica, primero ocupa espacio entre el borde posterior de la mandíbula y la apófisis mastoides, que es su ubicación natural, y luego se extiende creciendo en forma semilunar hacia abajo y hacia adelante, quedando limitado hacia adelante por el malar. Hasta ahí llega, y esa tumexación se da con mayor rapidez en pocas horas y desaparece en días. La zona donde se encuentra la tumefacción es muy sensible, dolorosa. El niño, ante cualquier estímulo, manifiesta su dolor, algo que haga que se contraiga la glándula parótida para excretar saliva al interior de la boca. Por ejemplo, si alguien está chupando un limón o el mismo paciente chupa un limón, pues va a producir un estímulo de la glándula parótida con un aumento del dolor por la contractura, la contracción de la glándula. Este es el aspecto de un niño con una parotiditis. Si ustedes se fijan bien, se encuentra detrás, por delante de la apófisis mastoides, y puede venir el límite hasta el hueso malar, pero no baja hasta la región cervical. Bueno, existe además un edema y dolor o un proceso inflamatorio en el paladar blando, o sea, el velo del paladar o donde está la úvula, especialmente en el lado donde se encuentra la parótida tumefacta y dolorosa. Si está en un solo lado, puede desplazar la amígdala hacia el otro lado. Puede haber edema agudo de la laringe, también puede haber como lo que suele llamarse un enantema, una inflamación y edema de la parte en la laringe especialmente, ¿no? El velo del paladar. Y también puede haber un edema por una obstrucción linfática sobre el manubrio esternal y la parte superior de la pared anterior del tórax, que le da un aspecto de cuello de toro, ¿no? Existe fiebre moderada, nunca es una fiebre alta, y es frecuente encontrar la tumefacción o enrojecimiento de la desembocadura del conducto de Steno cuando examinamos internamente a la altura del segundo molar superior. A veces hay alguna erupción maculopapulosa, pero casi nunca se ve en el tronco y puede ser bastante pruriginosa o produce escozor. Bueno, el diagnóstico se hace por la exploración y el examen físico, por la clínica, ¿no? Cuando las manifestaciones clínicas se limiten a una lesión menos frecuente, el diagnóstico no es claro. Puede haber una orquiepididimitis leve o moderada sin que exista una inflamación de las glándulas parótidas. Y uno puede entender que se trata de una parotiditis por la presencia de otros casos que se publican o se transmiten a través de la televisión, de que ha habido casos de parotiditis. Entonces uno relaciona la inflamación de los testículos con la parotiditis, ¿no? Que se ha manifestado solamente a nivel testicular. Ya, pero puede haber también tumefacción de las glándulas salivales sublinguales y submaxilares o no tener una clínica bien definida. Si hacemos un hemograma,
vamos a ver que hay leucopenia con linfocitosis relativa, es decir, una desviación a la derecha. Es posible un ascenso o un aumento de la amilasa sérica. El diagnóstico etiológico, bueno, depende del aislamiento del virus en la saliva, en la orina, líquido cefalorraquídeo y en la sangre. Bueno, esto es importante porque en la emergencia, cuando ustedes están haciendo su internado, va a ver que vienen niños con una tumefacción en la región cervical o submaxilar o retroauricular y que son confundidas con parotiditis. Es muy frecuente escuchar a la mamá que es la segunda o tercera o cuarta vez que le da paperas. Y eso nos indica claramente de que los otros episodios, si es que fuera el presente realmente paperas, los otros han sido otra cosa y no parotiditis. Puede haber parotiditis supurativa, es decir, una infección de la glándula parótida, una infección bacteriana, que cuando uno exprime por el trayecto del conducto de esteno por dentro de la boca, pues siguiendo el trayecto hasta su desembocadura, vamos a ver que puede salir pus. Entonces, eso nos dice que es una parotiditis supurativa. Puede haber una linfangitis cervical anterior o preauricular. Es muy frecuente que los niños después de una infección respiratoria aguda puedan presentar una adenopatía cervical, retroauricular o cervical o subclavia o muy cerca o en el lado de la infección, si es que ha tenido una muela picada también, una caries, puede existir una reacción inflamatoria de un ganglio a nivel de la región cervical. Y eso puede crecer, inclusive puede contaminarse y hacer un absceso bacteriano, ¿ya? Y es confundido con una parotiditis, ¿no? Bueno, algunos tumores como linfosarcoma y otros tumores raros de la parótida. Yo nunca he visto, pero se describe que pueden haber tumores a nivel de la parótida. Y la orquitis secundaria a infecciones por otros gérmenes. Puede haber una orquiepididimitis purulenta o bacteriana que confunde con una orquitis por la parotiditis, ¿no? Como complicación. Entonces, las complicaciones pueden estar a todo nivel, puede haber meningoencefalitis, orquitis, oforitis, pancreatitis, nefritis, miocarditis y todas las demás como complicaciones en las articulaciones. Puede haber púrpura trombocitopénico inmune y puede haber mastitis, sordera, etc. El tratamiento es totalmente sintomático. Esta es una orquiepididimitis, una inflamación del epidídimo y del testículo. Fíjense la diferencia entre ambos lados y que puede deberse a una complicación de la parotiditis, ¿no? Bueno, antes el tratamiento era el uso de antiinflamatorios. Había una pomada que se llamaba belladona de color negro y se ponía como una cataplasma, digamos, en la parótida y se cubría con una pañoleta para mantener la acción de la belladona, ¿no? Ahora hay tantos antiinflamatorios no esteroides, tenemos el diclofenaco, el ibuprofeno y otros más como el meloxicam que pueden servir para el tratamiento. Hay gel de diclofenaco, Flogene en gel, que se puede aplicar en la zona de la tumefacción de la parótida, aliviar el dolor y combatir la inflamación. Bueno, es netamente, puedes darse también analgésicos por vía oral y o sistémico. Bueno, ahora vamos a hablar alguna pregunta sobre parotiditis o sobre paperas. Bueno, no se No, doctor, manifiesta. está claro. Está todo bien.
Difteria es una enfermedad que yo he llegado a conocerla. Ustedes seguramente nunca van a ver un caso de difteria. Ojalá que sí, que sea así, porque es mortal, ¿no? La mayoría de los pacientes mueren si no tienen un diagnóstico precoz y una conducta que significa internación y apoyo en la evolución de la enfermedad, y una vigilancia segundo a segundo. Nosotros hacemos turno de 2 horas cada alumno o cada interno, sentados con el paciente, con toda la ropa de que nos permita estar al lado del paciente, sopa de bioseguridad, ¿no? Máscaras, lentes, qué sé yo, un pijama o un overall con botas y todas las condiciones de bioseguridad, porque es sumamente contagiosa y tendríamos que vigilar porque produce la toxina de esta enfermedad, produce unas membranas que se pueden desprender y pasar a la vía aérea y provocar una muerte súbita por asfixia o por obstrucción mecánica de la vía aérea. La enfermedad aguda prevenible porque existe la vacuna, causada por el Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? En realidad la bacteria no es la que produce todas las complicaciones, sino una toxina, o sea, una exotoxina, que es la responsable de muchas de las manifestaciones graves de la difteria. La vacuna, como ustedes han debido fijarse, o si se acuerdan, cuando hablábamos de vacunas y hablábamos de la pentavalente, existían en la composición de esta vacuna pentavalente dos antitoxinas, que era la antitoxina diftérica y la antitoxina tetánica, ¿no? O sea, hacen la vacuna en base a la toxina, o sea, una antitoxina. Bueno, entonces, es muy raro hoy en día. Yo pensé que estaba ya erradicada del mundo y especialmente en los países muy desarrollados, seguramente hace añísimos que no ven un caso de difteria. Sin embargo, como la gente ya no está recibiendo la vacuna en algunos lugares, son población susceptible de tener difteria, ¿no? En la crisis sanitaria que sigue viviendo Venezuela, pues han aparecido enfermedades que hace tiempo que no aparecían, como sarampión y difteria. Los casos de difteria todos han sido mortales, ¿ya? Bueno, eh, cuando vemos una faringoamigdalitis estreptocócica, vamos, generalmente pensábamos antes también la posibilidad que se trate de una difteria. Entonces teníamos que hacer un diagnóstico diferencial con la difteria. Sin embargo, ahora ya casi nadie piensa en la difteria porque ya no se presentaba. Aquí en Bolivia no ha habido ningún caso de difteria últimamente, ¿no? En algunos países pueden estar desarrollando algunas personas que son susceptibles por no haber recibido la vacuna. El bacilo es un bacilo el que produce las toxinas y la difteria, las complicaciones de la difteria. Fue descubierto en el año 1883 y aislado en cultivo puro por Leffer y se lo llama bacilo de Kleff-Leffer. Es un bacilo gram positivo, tiene distribución mundial y la incidencia ha disminuido espectacularmente. La inmunidad inducida por el toxoide difterico no dura toda la vida, por lo que se necesita dosis adicionales, es decir, una primera dosis a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y refuerzo al año y medio y a los 4 años, ¿no? A los 4 años ya se coloca la DT, que es difteria tétanos, o sea, las dos antitoxinas o los toxoides, ¿no? Entonces se necesitan varias dosis para prolongar la protección en la adolescencia y en la vida adulta.
Se contagia mediante el contacto con una persona enferma o un paciente asintomático. Se han descrito epidemias transmitidas por la leche y pueden existir infecciones cutáneas. Esto de un paciente asintomático ocurre de que la vacuna no es una vacuna contra el Corynebacterium diphtheriae, o sea, no es una vacuna contra el bacilo, es una vacuna, es un toxoide que va a neutralizar la acción de la toxina, pero no va a prevenir la, la enfermedad. Aquellas personas que han sido eh, vacunadas, pues eh, pueden tener la infección y ser portadores de la bacteria, ¿ya? Entonces, pero como hace años que no apareció ningún caso más, se consideraba erradicada, y hay mucha gente que no está vacunada, ¿no? Y puede de pronto en estas situaciones en las que no hay vacunas y la gente está pasando situaciones difíciles, puede presentarse la enfermedad en las personas susceptibles, ¿no? Bueno, vamos a ver, ataca sobre todo a los niños menores de 5 años y causa peor efecto a niños de 6 años y a los adultos mayores de 60. Es una enfermedad infecciosa. Esta enfermedad infecciosa provoca, entre otros síntomas, un dolor de garganta al pasar la comida, dificultad al respirar, estados de shock inminente, piel fría, inquietud, fiebre, exudado mucoso grisáceo y puede ser mortal. Se transmite a otros medios de contacto directo por estornudos, a través de las secreciones, por la piel, a través de las lágrimas o cualquier otro tipo de secreción de las personas infectadas. Es sumamente contagiosa, ¿no? El uso de pañuelos desechables, una persona que ha usado su pañuelo y lo deja encima de una mesa, por ejemplo, y puede contagiar a otras personas, ¿no? Por solamente agarrar o beber del mismo vaso. Eh, el Corynebacterium diphtheriae es el único patógeno humano importante del grupo Corynebacterium. Son bacilos gram positivos finos. Es un agente aerobio que exige medios complejos para su aislamiento. Bueno, la toxina, que es la responsable de muchas de las manifestaciones clínicas graves de la enfermedad, es inestable y es destruida con facilidad con el calor, también por la luz y el envejecimiento. Después de la adherencia de los bacilos a la mucosa nasofaríngea de una persona susceptible, empieza a producirse la toxina, que es elaborada y absorbida localmente. Aquí tenemos los bacilos gram positivos, Corynebacterium diphtheriae, ¿ya? Y el efecto tóxico causa la necrosis de los tejidos donde se encuentra la toxina y proporciona un medio propicio para el crecimiento de otros microorganismos que aprovechan la muerte de los tejidos para complicar, y la producción de más toxinas va a hacer que exista, además de la necrosis, puede haber una reacción inflamatoria, un exudado y estas células necróticas, los leucocitos, los hematíes, el material fibrinoso, porque existe un sangrado ahí y otros bacilos diftericos y otras bacterias van a formar una membrana típica, que es blanco grisácea, sucia, parece una membrana sucia, que se adhiere a la mucosa y a los intentos de separarla, de retirar esas membranas, se provocan hemorragias y la formación de una nueva membrana. Eh, la toxina que se produce en la zona de la membrana se distribuye a través de la sangre a todos los tejidos corporales y el tamaño de la membrana refleja la cantidad de toxina producida. Entonces puede producir complicaciones en otros órganos, pero la causa de muerte más frecuente es la obstrucción de la vía aérea
por el desprendimiento de estas membranas que se van desprendiendo y se van formando otras. Entonces, la vigilancia del paciente no es controlar los signos vitales cada 2 horas o cada hora, es estar retirando permanentemente las membranas hasta que los antibióticos y la antitoxina pues haga efecto y vaya disminuyendo la producción de las membranas. Es la única forma de salvarle la vida al paciente. Hacer un diagnóstico por correo, el tiempo de incubación es muy corto, entonces puede haber afectación de otros órganos por acción de la toxina, puede haber manifestaciones clínicas en el corazón como miocarditis y una desmielinización en el sistema nervioso. Aquí tenemos una membrana, aquí tenemos otra, que es este aspecto grisáceo, que bien puede confundirse con una faringoamigdalitis exotocócica. Pero la característica de las membranas es importante ver. Aquí tenemos una membrana y aquí tenemos una membrana mucho más grande, sucia, es una difteria faringoamigdalar, que es mucho menos peligrosa que una difteria laringotraqueal, por ejemplo. Aquí tenemos las membranas, miren el tamaño que se desprenden, producen hemorragia, eh, se llena de leucocitos, sangre y bacterias que van a formar otra vez, y la toxina que van a formar otra vez otra membrana. Al tratar de retirar esta membrana, sangra y esto va a producir infección bacteriana y la producción otra vez de membrana. Bueno, aquí tenemos un aspecto de la zona de la región cervical anterior por una inflamación, por una difteria laringotraqueal, ¿no? Bueno, el periodo de incubación es de 2 a 4 días, ¿no? Eso no se olvide nunca. Y con fines clínicos, la enfermedad puede clasificarse de acuerdo a la localización anatómica y puede afectar más de una zona. Entonces vamos a ver cada una de las localizaciones y sus complicaciones, ¿no? La difteria nasal puede tener como un inicio, un comienzo, como resfrío, como hay sinorrea, exudado nasal, cero sanguinolento y a veces produce un sangrado o epistaxis. Puede ser unilateral o bilateral y se hace muy purulento y los orificios nasales están totalmente obstruidos y el labio superior muestra un punteado por acción de la misma secreción que va a dar el aspecto de un impétigo contagioso, o sea, son lesiones de aspecto melicérico y que tienen un aspecto impetiginoso, como vamos a ver. Aquí tenemos la difteria nasal, se encuentra esa membrana ahí, obstruyendo, y en los labios, si se fijan bien, empieza a haber unas lesiones de aspecto de impétigo contagioso. Muchas veces ustedes han debido ver y van a ver en la emergencia unas lesiones costromilicéricas de aspecto de miel y costra en el borde nasal, también en la región del cartílago auricular, del pabellón auricular, especialmente en el borde inferior, unas lesiones de costras con miel, que es el impétigo contagioso. En la comisura de los labios, aquí vemos eso punteado, ¿no? Bueno, después tenemos la difteria amigdalar y faríngea, que también tiene un comienzo insidioso, después de 24 horas aparece el exudado o membrana en las fauces, y esta membrana puede ser limitada en personas vacunadas con dosis incompletas, confundirse con una amigdalitis estreptocócica. En personas susceptibles, esta se extiende con rapidez, la membrana, y entre 12 a 24 horas afecta los pilares anteriores y posteriores, el paladar blando, la úvula. Eh, Esta membrana tiene un color blanquecino, grisáceo, adherente, y cuando hay hemorragia tiene un color negro y los intentos de eliminarla provocan sangrado, la producción de nuevas membranas. Hay una adenitis cervical y en los casos graves da un aspecto también de cuello de toro por la presencia de adenitis cervical.
Las membranas se desprenden entre 7 a 10 días y los casos graves producen una toxemia progresiva, postración severa, estupor y muerte entre 6 a 10 días, ¿no? Aquí tenemos el aspecto de cuello de toro y, bueno, tenemos la más grave, que es la difteria laringo, traqueal o laríngea, ¿ya? El paciente se presenta con fiebre, afonía, o sea, no tiene voz o tiene una disfonía o afonía y tos. Rápidamente progresa a una obstrucción de la vía aérea por la membrana que uno no la puede retirar porque está muy adentro y en estos casos necesariamente hay que hacer una traqueostomía, ¿no? Para que a través de la traqueostomía nosotros controlemos aspirando las secreciones y el retiro de las membranas, ¿no? Casi siempre se termina con una traqueostomía. Entonces hay un estridor respiratorio muy impresionante con signos de dificultad respiratoria, retracción supraesternal, supraclavicular y subcostal. Es una desesperación por esa ansia de ventilar. La membrana puede extenderse a todo el árbol traqueobronquial y el cuadro clínico predomina la obstrucción mecánica de la vía aérea causada por la membrana, la que se elimina en 6 a 10 días. Entonces, esta obstrucción puede ser súbita y fatal, ¿no? Difícil de revertir. Aquí tenemos, vamos a ver, en estos casos, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico realizado con el objeto de crear una abertura dentro de la tráquea a través de una incisión que se ejecuta en el cuello. Yo alguna vez les expliqué un poco cómo hacer una traqueostomía en casos de cuerpo extraño y en los casos de difteria laringotraqueal, después es de emergencia, ¿no? Y se coloca un tubo o cánula endotraqueal para facilitar el paso del aire a los pulmones y por ahí evitar que las membranas se desprendan y vayan hacia la tráquea y los bronquios. Y por ahí se pueden retirar las membranas, ¿no? Es una operación conocida desde la antigüedad. Se hacía antes, después se prohibió, después otra vez y actualmente se sigue haciendo la traqueostomía, ¿no? Se ve en algunos papiros escritos por Hipócrates, papiros egipcios, como una medida para salvar la vida por asfixia, ¿no? Eh, Luego, actualmente, por ejemplo, cuando una persona está mucho tiempo intubada y está provocando alguna lesión inflamatoria, ahorita se va a cortar nuestra primera parte. Apenas se corte, ustedes vuelven a entrar, ponen su nombre, su apellido y su matrícula. Por favor, tenemos 42 alumnos, esos 42 tienen que volver a estar porque si no van a tener falta, ¿no? Bueno, entonces, cuando existe, ya se va a cortar. Eh, Volvemos entonces dentro de unos segundos. Vamos a continuar para terminar el tema. Preparen sus preguntas si tienen alguna pregunta que hacer.